Buenas noches, a mí me corresponde el departamento del Meta. Bueno, el departamento del Meta principalmente ha sido gravemente afectado por el narcotráfico, grupos armados, la corrupción política y también de sus habitantes en diferentes temas como la salud y la educación y pues seguridad social también. Ha tenido grandes problemas en eso. Bueno, la persona que escogí y entrevisté se llama Úrsula Tovar, ella tiene 67 años. La gran parte de su vida la ha vivido en el Meta. Ella actualmente está acá en Bogotá por problemas de salud y también porque por temor a la delincuencia que se ha visto pues en la zona donde vive. Ella vive en Restrepo. Bueno, la primera pregunta que le hice era si conocía cuáles eran las problemáticas más comunes que se presentan en el departamento, cuáles y por qué. La primera fue la delincuencia, la segunda fue la sobrepoblación y la tercera fue la corrupción, pues en tanto a los gobernantes y sus habitantes. Principalmente la delincuencia, porque como ya les dije, ella ha sobrevivido a lo largo de su vida mucha delincuencia por parte de bandas criminales y también por nuevos grupos que se están haciendo después de que la policía desarma esos grupos, vuelven a crear otros. Bueno, otra cosa es que también por la corrupción se habla mucho de esto, por la salud y de la educación. El gobierno no brinda lo suficiente y lo necesario para estas instalaciones educativas o también para las hospitalarias. Tampoco se tienen lo necesario, ni siquiera los insumos. La siguiente pregunta que le dije era que si ha vivido algún problema de violencia cerca de donde vive. Pues ella vive en una vereda cerca al pueblo de Restrepo, al municipio de Restrepo. Entonces ella cuenta que por las noches en ocasiones escucha gritos de mujeres en especial que salen pues del monte. Entonces, pues en sí, en el lugar en donde está es muy peligroso y también es alguna de las causas que está ahora pues acá en Bogotá. La tercera pregunta fue que si conocía a alguna persona que haya muerto por negligencia médica. Ella me dijo que no, pero pues sí era muy frecuente el paseo de la muerte, ya que es difícil el acceso a la salud. Ella se basa en el paseo de la muerte porque, digamos, en ambulancias tienen muy pocas y para trasladarlos se demora demasiado. Entonces no se atienden lo necesario y pues principal los llevan a Villavicencio. Ya cuando es algo muy grave los llevan al distrito capital. Eh, bueno, la siguiente fue que qué opinaba sobre la educación de su departamento. Pues primero dijo que era muy mala por parte no solamente del gobierno, sino también por parte pues, de los estudiantes o de la juventud y pues de las amenazas que han recibido los profesores. Porque primero de la salud, primero de la educación, porque digamos estos grupos y estas bandas, como anteriormente lo dije, han influenciado mucho a los niños para tener un camino fácil de conseguir dinero. Entonces se han alejado mucho de la educación y también por las amenazas que han recibido los profesores de muerte han afectado de que ellos lleguen a dictar clase a los pocos estudiantes que pues todavía siguen estudiando. La quinta pregunta era que si es buena la salud en el Meta, ¿por qué y qué habría de cambiar si fuera mala? Entonces les digo pues que sí, es mala porque no tienen lo necesario para cubrir las principales enfermedades y porque muy pocas sedes, porque los últimos meses se cerraron dos hospitales, dos sedes hospitalarias, dos EPS porque como tal estaban mal construidas, su infraestructura era muy mala y pues estaba en riesgo de que se derrumbaran en algún momento. La sexta pregunta era si creía que había cambiado el sector después de haber firmado el Tratado de Paz y por qué. Escogí esta pregunta principalmente porque es muy importante el Tratado de Paz en estos lugares, porque era donde se encontraba la mayor parte, como la mayor cantidad de personas que pertenecían a las FARC. Entonces, era importante hacer esta pregunta para ver si había cambiado algo en el departamento. Ella me respondió que no, que lo único que había cambiado era que la prensa estaba menos atenta al departamento y no comentaban todas las problemáticas que todavía tienen. Digamos, todavía tienen incidencias de las FARC, de los grupos armados y también pues de las bandas criminales. Por el sector en el que ella vive es muy peligroso, entonces sí se ve mucho eso y pues porque es cerca al campo, entonces como ya les dije anteriormente, escuchar como tal el maltrato que se le hace a las personas. Ella también tuvo que pagar vacunas y bueno, también otra cosa causante de esto y que me parece algo muy grave es que
Si no se pagaba la vacuna, lo que hacían era que les quemaban la cosecha y también sus casas. En algunos casos ya también violaban a sus hijos y mataban a su esposa. El caso era que quedaba el hombre solo. Y pues tenía obviamente que salir del departamento porque sería el próximo a quien matarían. Eh, la, la siguiente pregunta era que qué opinaba de la corrupción que se ve no solamente en las calles sino también en el gobierno. Ella me dijo que creía que se debía a las pérdidas de los valores educativos de los niños, porque primero la educación también hace parte del gobierno y pues para brindarla y soportar algo. La policía estaba muy dejada en estos algunos municipios del Meta. También como el municipio del Meta, el departamento del Meta tiene lo que es las cordilleras, por ahí se esconden los grupos armados y todas sus bandas delincuenciales. Entonces, pero algunos sectores todavía no se acercan.